Clases sabatinas el día de hoy. Se pone con nosotros el doctor Miguel Santa Cruz Vital, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en la especialidad de arbitraje, realizado en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. También estudió de arbitraje en la Universidad de Conway, Estados Unidos. Es profesor de arbitraje en la Universidad Particular de Ciencias Aplicadas, como también en la Universidad de San Martín de Porres y la Universidad Continental de Huancayo, el cual también es árbitro. El día de hoy nos va a desarrollar el tema medidas cautelares y el arbitraje. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Santa Cruz Vital. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y muy buenos días para todos. Me tocó hoy día reemplazar a mi amigo Carlos Busca porque no sé, creo que él estaba previsto para dictar una clase del día de hoy. Carlos no se encuentra aquí en Perú, está justamente dictando un curso de arbitraje también en México. Así que bueno, me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes este sábado. Y el tema de medidas cautelares, que por lo que veo ya estamos terminando la currícula del curso de hoy, de curso de arbitraje. Ya estamos terminando, si no estoy mal, la exposición anterior fue sobre el tema de ejecución del auto, ¿verdad? Así que ya estamos bastante avanzados, no es un tema nuevo del que les estoy hablando, el tema de arbitraje, pero sí una cosa nueva en el tema de medidas cautelares dentro del arbitraje. La mayoría de ustedes, presumo, ya que estamos en el Ilustre Colegio de Abogados, debemos ser abogados, la mayoría, y en algunos casos estudiantes de Derecho. Así que el tema de medidas cautelares a profundidad es algo que ustedes ya conocen. Yo a lo que me voy a detener es básicamente a estas características, diferencias, especialidades, si quieren, o exquisiteces, si lo quieren llamar así, que va a hablar en que se trata del tema de arbitraje y medidas cautelares. Yo me había propuesto hacer, para empezar esta exposición y levantar así un poco los ánimos también, porque ya es sábado, son las 11 y tanto, ya lo que ustedes querrán, me imagino, es ir a sus casas y descansar después de una semana dura de trabajo, pero yo quería empezar quizás teniendo un ejercicio y ponernos un poquito a pensar de qué es este tema de arbitraje y medidas cautelares, y a partir de ese ejercicio poder ir aterrizando la materia que vamos a ver hasta el final de la clase. Por favor, pensemos que todos los que estamos aquí hemos venido para aprender, y lo digo yo también, porque voy a aprender a propósito de las preguntas que ustedes me hagan durante el curso de nuestra clase. Pero bueno, no sé si pueden leerlo, no está muy claro. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, no. Más grande, ok, más grande. Y me interesa que participen, ya eso es a lo que me estaba refiriendo en ese momento. Me interesa, todos hemos venido aquí a aprender, me interesa que levanten la mano, que intervengan y que durante la clase que me toca dar el día de hoy podamos intervenir todos y con eso enriquecer mi exposición. ¿Sí? A ver, pongámonos que este es el supuesto. Ustedes son los gerentes legales de un banco. ¿Ok? La gerencia comercial les informa que ha recibido el siguiente oficio dirigido por un tribunal arbitral y les pide y les solicita a usted expedir un dictamen legal sobre el particular. ¿Y qué cosa es lo que dice este oficio del tribunal arbitral? Lima, 26 de mayo del 2012, señores Banco Crediticio S.A., de nuestra consideración. En nuestro...
En nuestro carácter de árbitros designados por las partes en el contrato cuya copia le adjunto, cumplimos con informarles que en las actuaciones arbitrales seguidas entre la primera parte, demandante, Altos Hornos Cerro Negro, con Fundiciones Metálicas SRL, que vendría a ser la demandada, que se tramitan por ante nosotros, hemos ordenado trabar embargo preventivo sobre bienes de la demandada. La demandada es Fundiciones Metálicas. Habiendo la actora solicitante la medida otorgando contracautela suficiente a criterio de este tribunal arbitral. Habiéndose informado que la demandada, Fundiciones Metálicas, tiene cuenta corriente en su banco en moneda extranjera, dólares americanos, el número de cuenta tal, le solicitamos disponga lo necesario para retener los fondos que dicha cuenta corriente hasta alcanzar la suma total de 22.000 y tantos dólares americanos, manteniéndolos a disposición de este tribunal arbitral. Quedamos a disposición de su estimable banco para cualquier aclaración complementaria que requiera los términos de la presente. Atentamente, firman los señores Barrios, Saavedra y Julio César Porras. Como vieron en el cuerpo de la carta había una llamada, y la llamada es esta. Ellos están acompañando la cláusula quinta del contrato, donde se establece el convenio arbitral, ustedes ya saben lo que es el convenio arbitral, la partida de nacimiento del arbitraje, y dice, la cláusula quinta, todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente por los señores árbitros Barrios, Saavedra y Julio César Porras. La controversia será resuelta en derecho, siendo su decisión irrecurrible. La firma de Fundiciones Metálicas, la demandada, en dicho contrato está certificada también por el banco crediticio, que es al cual se le está pidiendo que retenga estos fondos. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Sí? El pedido es, ustedes, como gerentes legales, ¿cómo actuarían frente a este pedido del tribunal arbitral? ¿Lo admitirían? ¿No lo admitirían? Vamos. Acá nadie se va a equivocar. Todo el mundo puede opinar y justamente lo que me interesa es que a partir de las intervenciones de ustedes podamos ir aterrizando este tema y quizás con este ejercicio podamos entender mucho mejor lo que se va a hablar sobre el tema de medidas cautelares. ¿Qué opinan? Ustedes son los... Perfecto. Vamos dos. El señor de la parte de arriba, el señor de abajo, luego, por favor. Sí, entiendo, de acuerdo a la norma de ley de arbitraje actualmente vigente, el árbitro puede ordenar la ejecución de medidas cautelares por su propio médico. Al margen de eso, ya existen experiencias directas y ejecutadas al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista del departamento legal, del gerente legal del banco, creo que debería remitirse efectivamente a esta primer inciso de la norma correspondiente de medidas cautelares respecto a la ejecución por parte del tribunal y someterse a ella, escribir el tema del secuestro en retención de estos fondos. Perfecto, entonces tenemos una opinión favorable ante el pedido de los árbitros. ¿Me escuchan al fondo? Sí, perfecto, porque en verdad no me acostumbro a hablar con micrófono. Micro. ¿Prefieren con micro? Ah, bueno. Okay. Bueno, perfecto. Si no, el pedido muy claro, por favor. Sí, por favor. Cuando se señala que este contrato está certificado por el mismo La firma de la persona, justamente para que el representante o los representantes del banco puedan ver que quien firmó el representante. De ser así, el banco no está comprometido para nada en la ejecución De esa medida cautelar. exacta. Y por lo tanto, por ello el gerente pediría mediante una orden judicial. Porque si hubiera sido, hubiera intervenido el representante del banco y se hubiera comprometido, sí estaba en la obligación de cumplir. Pero de no ser así, y simplemente certificó firma, entonces no está en la obligación de cumplir lo que está señalando. Ok, perfecto. Solamente para
precisar. Cuando dice acá la firma de fundiciones metálicas, se refiere a la firma del representante legal, por llamarlo así, está firmada, tiene esa firma como para los cheques, ¿no? El representante legal, el cheque está, lo ven en la pantalla, lo del banco, lo hemos puesto como nota como dato para ustedes, para el ejercicio, justamente para compararlo con el primer dato, el tema del contrato, donde está contenida la cláusula y donde está también la firma de este representante legal, que es la misma firma que tiene registrada el banco. En una palabra, se está haciendo la función de un notario o alguien que está dando fe simplemente que esa es la firma, pero no se está comprometiendo dentro de todo lo pactado en ese contrato. Perfecto, buenísimo, se van generando datos. Entonces tenemos posiciones encontradas, se puede dar trámite al tema que debo cautelar, opinaría una parte, la otra parte opina lo contrario. Por favor, el señor. Sí. Si soy el abogado del banco, le voy a decir que por una cuestión de seguridad, en principio el tribunal arbitral no tiene facultad de coerción. En consecuencia, yo puedo estar inclusive hasta siendo sorprendido con un pedido irregular y no tengo un mandato suficiente que me respalde. En consecuencia, voy a decir no, tenido lo que están pidiendo, cuando venga por mandato del Poder Judicial, en ese caso lo ejecutaré. Perfecto. Ya vamos entonces con dos posiciones que básicamente nos están pidiendo la participación del juez. Por favor. Porque creo que por la misma norma que establece que los árbitros tienen facultades de emitir medidas cautelares, creo que el gerente del banco, si conoce la ley y lo interpreta de esa manera, lo que él está diciendo es que bueno, retenga este dinero al señor X Fundiciones. y reténgalo nomás, todavía no lo va a entregar. Eso se entiende que es una medida cautelar, como su nombre dice, para cautelar un posible interés a futuro de acuerdo a un resultado favorable o desfavorable de laudo. Por lo tanto, no estaría contravendiendo ninguna norma, más bien estaría aceptando una parte de la ley de la cual está facultado los árbitros para solicitar medidas cautelares. Por lo tanto, no solamente es un privilegio único y exclusivo de los jueces, sino también en este caso particular, de acuerdo a la ley de los árbitros. De los árbitros, perfecto. ¿Había una opinión atrás o ya no? Por favor, luego al fondo. Mire, yo considero que el banco en este caso es un tercero, ajeno al arbitraje. El banco es un tercero ajeno al arbitraje. Por lo tanto, no está obligado. No está obligado. Sumaría entonces su posición a las otras dos planteadas por sus compañeros, ¿verdad? Vamos 3-2, por llamarlo así. Al fondo, por favor, aquí y luego acá adelante. Doctor, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el colega que presidió al señor, pero en los lados en la medida Particularmente estoy de acuerdo con lo que expuso el anterior. O sea, si el gerente debe dar una verde para que se afecte el patrimonio de la organización de obligadas, porque no hay daño, ¿no? La ley así lo establece. Sin embargo, los bancos rechazan estas medidas cautelares. Se sabe que no está previsto eso en la ley de otros productos. Y luego voy a decir. Lo que habría que preguntar son dos cosas. ¿Tiene facultad el árbitro para poder ejecutar la medida cautelar? No podemos decir porque la ley ya no hay facultades a los árbitros. Dos, es teniendo facultades el árbitro para poder ejecutar la ejecución de una medida cautelar, lo que cabería al abogado del banco, a la asesoría del banco, es aceptar. El tema es la falta de costumbre, la búsqueda de seguridad. Entonces, siempre va a buscar una norma contradictoria para que no se ejecuta, porque la sola retención ya es un perjuicio a la persona que está demandado. Mi nombre es el doctor Albertino. ¿Lo voy a quedar en tarjeta? Por favor, me envíe
Después, pedir también a todos mis compañeros para poderlo. Gracias. Doctor, sobre el particular, yo tengo la opinión que ese tema ya está definido, porque los bancos están en capacidad de ejecutar las medidas cautelares que solicitan los tribunales universitarios y como gerente legal de cualquier banco es procedente por la condición arbitral que tienen ellos. Y no solamente los bancos, también los centros públicos anotan las medidas cautelares solicitadas por los tribunales arbitrales. Bueno, vamos terminando aquí la ronda de preguntas y les agradezco a todos la participación y vamos de lleno a lo que nos convocó el Colegio de Abogados el día de hoy. Bueno, tenemos digamos, este temario, esta introducción, hemos adelantado algo, características de las medidas cautelares en el arbitraje, ámbito de aplicación y el órgano competente. Tomo la última intervención. Efectivamente, el arbitraje hoy en día, y la primera también, el arbitraje, nuestra nueva ley, es una ley de avanzada. Ya se lo deben haber dicho en más de una oportunidad, estamos ya hablando, como les comentaba al inicio, este es casi el final del curso, o sea que ya ustedes deben haber visto de manera muy extensa desde la comprensión del convenio arbitral, bueno, cómo son los árbitros, la forma de designación, etcétera, en donde es una nueva norma que lo que está haciendo es evitar, de alguna manera, que el arbitraje se entrame. Creo que cada uno de los ponentes que debe haber venido a estas clases debe haber dicho, la idea es, el principio es pro arbitraje. En caso de duda, tratar de buscar una solución que vamos a encontrar en el decreto legislativo 1071 y que cubre muchos vacíos que pudieran haber existido en un convenio arbitral de acuerdo entre las partes e incluso en los reglamentos arbitrales a los que las partes se pudieron haber sometido. Entonces, el arbitraje, como ustedes me imagino ya deben saber, está en franca expansión. Hoy en día, quizás el Perú, en América Latina y en el mundo, es un ejemplo del tema de seguir arbitraje, ya que, a diferencia de lo que puede pasar en cualquier otro lugar, no voy a ser tan absoluto, pero digamos, es una situación muy especial en donde el Estado mismo se ha sometido a que sea otro, tercero, el que resuelva las controversias en las cuales el Estado pueda verse visto involucrado. Y me estoy refiriendo al tema de contrataciones y adquisiciones con el Estado. Ayer, mientras preparaba las clases, y dándome cuenta del tema de los montos de los cuales estaba hablando, entré al CEACE y la información de contrataciones que ha tenido el Estado y durante el año 2011 es una cantidad ingente de dinero. Cantidad de cualquiera de esas controversias, cualquiera de ellas, ustedes lo saben, en caso de que ocurra alguna diferencia, tiene que ser solucionada vía arbitral. Entonces estamos hablando de un tema que hoy día resulta más que importante para que practiquemos la práctica de abogados. Las características, lo decía yo al inicio de la conferencia del día de hoy, son similares a las que podemos encontrar, de las medidas cautelares, son similares a las que podemos encontrar en el sistema judicial, en nuestro Código Procesal Civil. La instrumentalidad, asegurar la resolución del fondo, es decir, asegurar la eficacia de nuestro laudo, ¿no? Lo que sería en el Poder Judicial asegurar la eficacia de la sentencia. La temporalidad, la duración va a ser limitada en el tiempo. La provisionalidad, esto es, que no es definitiva, puede ser cambiada, ya lo vamos a ver. Además, el tránsito que ocurre entre un momento donde puede darse una medida cautelar y un segundo momento cuando entran los árbitros. La variabilidad, esto es, que puede modificarse. ¿Y quiénes pueden solicitar medidas cautelares?
cualquiera de las partes? ¿Qué dice el artículo 47, numeral primero? El artículo dice: una vez constituido el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que estime convenientes para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de dicha medida. Detengámonos en la primera frase. Una vez constituido el tribunal arbitral. ¿Y cuándo está constituido el tribunal arbitral? ¿Cuando se presenta la demanda? ¿Cuando se instala el tribunal arbitral? ¿Con la instalación del tribunal arbitral? Con la aceptación del árbitro único o la aceptación del último de los árbitros designados, y eso lo pueden cotejar con el artículo 27 del mismo decreto legislativo 1072. Está bueno que lo apunten porque siempre nos ayuda a refrescar la memoria cuando estamos ante el problema mismo. Bueno, entonces, tenemos que, a petición de parte, de cualquiera de ellas, la parte demandada, la parte demandante, incluso la parte que puede reconvenir, ¿no? Tengo a ver. El supervínculo, pero simplemente tenemos la norma aquí. ¿Y qué tipo de medidas cautelares se pueden dictar o puede dictar el tribunal arbitral? ¿Distintas o las mismas que dicta el Poder Judicial? ¿Qué dice este 47.2? Dice, el tribunal arbitral ordenará que una de las partes mantener o restablecer el status quo, adoptar medidas cautelares para impedir algún daño actual o inminente, se proporciona algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente y de que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes o pertinentes para resolver la controversia. Lo dice aquí en la pizarra. Las medidas cautelares, entonces, por medida cautelar se entenderá toda medida temporal contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que en cualquier momento previo a la emisión del laudo, en que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordenará a una de las partes lo siguiente. Está ahí, ustedes lo pueden leer del artículo 47, del artículo 47, lo pueden leer de la ley del decreto legislativo 1072, es el numeral 2. ¿Y cuál es el órgano competente? ¿Quiénes pueden dictar las medidas cautelares? Dependerá. Nosotros hemos optado por una posición, ya lo vamos a ver, pero hay algunas legislaciones en donde establecen que solamente los jueces son los encargados de poder dictar medidas cautelares. Tenemos en la pantalla el derecho italiano, por ejemplo, el derecho suizo y algo mucho más cercano, Uruguay y Argentina, que no permiten que sean los árbitros quienes dicten medidas cautelares. Ya ustedes, en las intervenciones que hemos tenido a propósito de la primera del ejercicio, han tenido la oportunidad o han mencionado cuál es la posición que hay en el Perú. Algunas otras legislaciones no dicen nada, como por ejemplo el tema del derecho francés. Sin embargo, el derecho francés sí permite, la doctrina admite la competencia de los tribunales arbitrales para dictar medidas cautelares. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, por favor? ¿Sí? Bueno. Paso. ¿Es posible que las partes puedan restringir las facultades de los árbitros para dictar medidas cautelares? No está completa la separata, ¿verdad? ¿No han dado esto? Bueno, con cargo, a propósito del pedido que me hizo el doctor el último, le voy a remitir por encargo de la señorita Bustamante, creo que ella es encargada, hacerle llegar por correo electrónico. ¿Sí? A ver, la pregunta está aquí. ¿Es posible que las partes puedan restringir la facultad de los árbitros para dictar medidas cautelares?
Pero a ver, si lo ponen en el convenio, son las partes las que lo modifican, lo restringen esas posibilidades de medidas cautelares, o es imposible, o sería casi acordar algo contra ley. Doctor, lo usual es que las partes se sometan a un reglamento de una institución en la cual se especificará. A ver, mire, y me voy a agarrar de esa primera intervención. No es lo más usual en el Perú. En el Perú, justamente, lo más usual es lo contrario. Tenemos, ya saben, los arbitrajes institucionales, de los reglamentos, alguna institución, el CAD, la Cámara de Comercio, en fin, la que fuere, y tenemos por otro lado el arbitraje a loco libre. Y en la mayoría de los arbitrajes en el Perú se llevan adelante mediante arbitrajes ad hoc. Perdón que me interrumpa. Pero para el caso de la pregunta, las partes pueden poner en una cláusula donde digamos que ambas partes se abstienen, ¿no? de cualquier tipo de medida cautelar y solamente lo único valedero será el fallo definitivo del laudo, ¿no? O sea, eso dentro de las posibilidades que tiene la libertad de libre consentimiento de las partes, el respeto a la autonomía y eso, ¿no? Ok, eso es nosotros como parte nos comprometemos a ninguno de los dos entablar o solicitar una medida cautelar. Mi pregunta es otra. Mi pregunta era, ¿acaso nosotros, partes, podemos decirle, si nosotros acordamos, señores árbitros, ustedes no van a tener la posibilidad de dictar medidas cautelares dentro del proceso arbitral al cual nosotros dos nos hemos invitado como árbitros? ¿Eso es posible? ¿Es posible que las partes te digan, señor árbitro, usted no tiene la posibilidad, no tiene la facultad de dictar medidas cautelares? ¿Me estoy dejando entender ahora mejor? ¿No? Mi pregunta es, ¿se puede restringir la facultad del árbitro para poder dictar medidas cautelares? ¿Es posible o no es posible? No es posible. ¿Cuál es el principio básico en el tema de arbitraje? ¿Qué es lo que vale? ¿Quiénes son las dueñas del arbitraje? Las partes son las dueñas del arbitraje. A consecuencia, entonces, las partes válidamente también podrían decir, señor árbitro, usted va a resolver, no hay ningún problema, pero el tema de medida cautelar es algo que no lo va a ver usted. Ya nosotros nos lo arreglaremos en otro camino, en otra vía. Y la vía normal para el tema de medidas cautelares, ¿cuál es? El poder judicial. Será ese el camino en que nosotros dos, para el ejemplo, acudiremos al tema de medidas cautelares. Entonces, es posible que se le restrinja esta facultad al tribunal arbitral para ver esto. Tanto es así, que ustedes lo deben haber visto, que también es posible en el convenio arbitral limitar las materias sobre las cuales los árbitros van a arbitrar. ¿Sí? Tengo casos, por ejemplo, en donde los convenios arbitrales son bastante generales. Entonces se habla, se resolverá todas las controversias derivadas o que pudieran derivarse del contrato que se está suscribiendo, Otros convenios arbitrales que también resolverán todas las controversias contractuales que se deriven de ese contrato. Y se pone además la salvedad. No se podrán ver cuestiones extracontractuales que se deriven de ese contrato. ¿Estoy o no estamos las partes limitando el ámbito de aplicación o el ámbito donde se puede mover el tribunal arbitral? Lo estamos haciendo, es la voluntad. Es la voluntad de las partes el que eso sea circunscrito a esto. Lo mismo pasa con el tema de medidas cautelares. Caminamos igual. Las partes son las que nos permiten ingresar a la casa. Ustedes saben que pueden ingresar a toda la casa o pueden ingresar solo a estas 6 o 7 habitaciones. Nada más. ¿Sí? ¿Ok? La competencia de los tribunales arbitrales durante el transcurso de las actuaciones arbitrales. Dice artículo 47, numeral primero. Y a eso iba cuando alguno de ustedes mencionó, hablando del otro caso. Teníamos entonces dos digamos, tendencias dentro del mundo sobre el tema de los arbitrajes. Teníamos aquellas en donde establecían que solamente los jueces eran los capaces, que estaban habilitados para poder dictar medidas cautelares, ¿no? Habíamos hablado de Italia, de Suiza, de Uruguay. Habíamos hablado aquí de ¿y nuestra legislación? ¿Qué dice nuestra legislación sobre el tema? ¿Los árbitros pueden o no pueden
Tanto es así que hoy día sábado a las 12 del día ustedes están escuchándome a mí hablar sobre el tema de medidas cautelares. Es posible, absolutamente posible. Ahora, también es posible que exista una que se pueda, eso ya es parte 3, vamos a verlo al momento de la ejecución, en fin, ahora en un primer momento. ¿Quién la puede evitar? Estamos hablando de los árbitros, si es posible, los árbitros que tienen medidas cautelares, perdón, en la arbitraje. Pregunta es, ¿también podrían los jueces dictar medidas cautelares cuando estamos hablando de un arbitraje? ¿Podrían o no podrían? Antes, competencia, antes del arbitraje, pero no, porque los árbitros son dueños del arbitraje. Sí, efectivamente, perdón. Antes del audio. Ya. Ok. Sí, a ver, no. No puede ir una foto. Perfecto. Entonces tenemos que sí se puede o que no se puede. A ver, ¿qué es lo que dice nuestra norma? Y habla también de una excepción. Vamos a ver si viene esta. ¿Qué pasa en una en el aire? Tengo que tener la posibilidad de acudir a alguien a pedirle, oiga, ayúdeme, porque si no, cuando yo empiece esto, voy a llegar a la nada, voy a llegar vacío. Necesito que usted me ayude con eso. Entonces, para ello, la norma ha contemplado la posibilidad de solicitar medidas cautelares ante el Poder Judicial antes de iniciado el arbitraje. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Y ya está claro. ¿Perdone? Es que no hay otra forma donde pedírsela, porque en el arbitraje, como aún yo no los tengo constituidos, a mis árbitros, no ha habido la última aceptación del último de los árbitros, o no ha habido la aceptación del árbitro único, yo aún no tengo a quién dirigirme, yo tendré que dirigir entonces a quien naturalmente era el que se iba a encargar de resolver mi diferencia, que era el Poder Judicial. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y hay una excepción, y lo he puesto en pizarra, en el tema de los arbitrajes internacionales. Es posible para los arbitrajes internacionales, y ahora no se nos hago por preguntas, sino una afirmación, es posible que en los arbitrajes internacionales se requiera una medida cautelar. Doctor, antes de seguir con el tema que usted está exponiendo, yo quisiera aclarar un poquito porque un tema un poco confuso. Si yo antes de la instalación del tribunal, por lo tanto no estoy dentro de la jurisdicción del arbitraje oficialmente, se supone que yo puedo recurrir al Poder Judicial argumentando qué medida cautelar puede tener validez sobre un convenio arbitral que ya tenemos. Señor juez, yo me presento ante usted porque me opongo, porque me hicieron firmar ese documento contra mi voluntad, etc. Y tal cosa no es cierta. Al día siguiente, la otra parte se puede enterar de eso. ¿Qué va a hacer? Va a tener que hacer la invitación y recurrir al árbitro de acuerdo a la cláusula. Excepción de convenio arbitral. Uno entra al convenio arbitral, hace el convenio arbitral. El señor B, el señor A ha solicitado el auxilio, ha concurrido a la medida cautelar del Poder Judicial. ¿Qué gana el señor A pidiendo una medida cautelar al Poder Judicial si hay de por medio un convenio donde está estipulado que se van a someter a la arbitraje? Ok. A ver, en primer lugar, solamente para precisar, para reiterar el 47 lo que me dice es: yo puedo acudir a mi tribunal
una vez que esté constituido, repito, constituido, no la instalación, no la presentación de la demanda, constituido. Y constituido, dice el artículo 27, la aceptación del último de los árbitros o la aceptación del árbitro único. Menuda gran diferencia. Y se lo digo por qué. Porque me ha pasado. Porque yo he aceptado hoy día, 15 de no sé, bueno, ayer, 1 de junio del año 2012, y la instalación del tribunal arbitral me convoca para octubre del año 2011. ¿Me ha pasado? Sí, es una locura, pero así ha pasado. Y las personas que han estado acá, todos los que han podido venir aquí a estas exposiciones, les puede haber pasado. Y no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad, pero desgraciadamente las instalaciones demoran. Entonces, justamente, imagínense, 1 de junio, ya no seamos escandalosos, 1 de agosto. Del 1 de junio al 1 de agosto, ¿acaso no pueden ocurrir un montón de situaciones que me vea perjudicado mi derecho de expectaticio de ganarle en el proceso? Obviamente, si usted me está demandando a mí y yo de aquí, de junio 1 a agosto 1, yo puedo desaparecer los $200.000 que estoy pidiendo en el banco financiero que me guarde, puedo desaparecer, puedo revender la casa, puedo, no sé, lo que fuere, puedo hacer lo que quiera. Entonces, justamente en la norma, frente a ello, ha dicho, oiga, no podemos esperar a que sea la instalación o que sea la presentación de la demanda, porque acuérdense, la instalación es el 1 de junio y de ahí nos dan 15 días o 10 días para presentar la demanda. Entonces, 11 de junio o 1 de agosto, más 10 o 15 días, estamos hablando del 20 de agosto. Y olvídese, usted cuando quiera cobrarme algo a mí, yo, Miguel Santa Cruz, desaparecía de la faz de la tierra y todos los bienes también. Entonces, a diferencia del Poder Judicial, en donde yo voy y presento mi demanda, yo ya estoy, por decirlo así, para el ejemplo, yo ya estoy en el 15 de agosto, hoy día 1 de junio. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es importante que tenga muy presente que no es con la instalación, sino es con la aceptación del último de los árbitros o la del árbitro único. Eso es lo más importante. 1. Y 2, ¿por qué me interesa a mí? Perdón, ¿su nombre me dijo? Roy. ¿Le puedo decir Roy? Ningún problema, muchas gracias. Es como decir, Roy hoy día tiene una urgencia de que Miguel Santa Cruz, imagínense, fundiciones metálicas, no desaparezca ese dinero. ¿A quién puede acudir Roy? Si es que aún no tiene constituido su tribunal arbitral. Esto es, aún no ha aceptado el último de los árbitros, esto es, aún no ha aceptado el árbitro único o no se ha designado el árbitro único. ¿A quién puede acudir? Roy necesita, tiene un derecho que se puede ver perjudicado porque Miguel Santa Cruz agarra, va al banco y se mete los $200.000 y se fue. Y después va a ir usted primero a cobrarle, ¿a dónde cobrarle a Miguel Santa Cruz? Entonces, él necesita saber a quién puede acudir. Y la posibilidad y la norma te ha dicho, cuando aún no esté constituido tu tribunal arbitral, tú puedes acudir al Poder Judicial a decirle, Poder Judicial, yo tengo un convenio arbitral, y esa es la segunda parte de lo que les iba a decir, yo tengo un convenio arbitral, no estoy desconociendo el convenio arbitral. Eso es un tema importante. Yo no es que me esté retractando el tema del convenio arbitral, porque ahí sí, válidamente, podría salir Miguel Santa Cruz a decir, discúlpeme, señor juez, pero acá Roy y Miguel suscribieron un convenio arbitral, así que usted nada tiene que ver en el asunto. Roy lo que dice es, yo sé que tengo un convenio arbitral y estoy iniciando mi procedimiento. Es más, le adjunto copia de mi solicitud de arbitraje, cursada Miguel Santa Cruz. Estamos en el proceso de la selección de los árbitros, de la aceptación de los árbitros, de la convocatoria a la audiencia. Pero hoy día, bueno, la convocatoria no, porque tendría mis árbitros designados. La designación de mis árbitros. Estoy ahí en ese momento y yo necesito a alguien que me proteja. Y voy a usted, señor juez, para que lo haga, para que me ayude a hacerlo. Por eso es importante este tema y saber que se puede pedir una medida cautelar ante el Poder Judicial sin que esto signifique que yo esté negando y yo me he sometido a un convenio arbitral. O sea, pueden caminar paralelamente. Perdón, Gran Roy, si le puedo dar la palabra al compañero de atrás, pero luego voy a hablar. Es más, una vez que está dictada la medida Cautelar. cautelar por el juez, y una vez que está
aceptado el cargo por el Ya usted me está adelantando el siguiente numeral. El árbitro se va a subrogar, porque le van a informar que hay una medida cautelar. Y cuando ocurra eso, él va a poder determinar si esa medida cautelar está bien o la puede modificar o variar. Y ahí voy con lo otro. Ahí está asegurada la otra parte, porque si es una medida arbitraria, es el árbitro el que va a decidir y puede modificar esa medida dictada por los jueces. Doctor, pero en la práctica yo creo que en este caso la medida cautelar que puede escuchar sería así, me dice, bueno, efectivamente, por las medidas que aceptas tu demanda, te comunico que tu medida cautelar ha sido aceptada. Y yo le responderé, disculpe señor juez de la jurisdicción del Poder Judicial, lo cierto es que hace 6 meses ya salió mi laudo. Porque una medida cautelar, doctor, no va a caer. Bueno, Eso ya es la práctica. ya en la vida real. En la vida real. En la vida real, exacto. Bueno, pero en la teoría, que es lo que me toca a mí, y justamente estamos acá en la teoría, serviría. Imaginémonos que el mundo camina más rápido. Imaginémonos que también las convocatorias a una instalación no demoran 2 o 3 meses. Y desgraciadamente ocurre. Es más, y ustedes no sé si les han comentado cuando han hablado del tema de designación, representación de árbitros, hay casos de representaciones que demoran un año en solucionarse. Entonces un año, se puede imaginar, o sea, las partes están peleando y les marcan un stop, un hueco de un año y luego retomar nuevamente la situación. ¿Quién sufre ese perjuicio? ¿Los árbitros? Son las partes, porque las partes son las que están peleando. Y además va al cuento del arbitraje, porque a mí me dijeron que el arbitraje era mucho más rápido. Y al final estoy demorándome tanto como el Poder Judicial. Sin sentido, como dice. Perdone. Y ya extraño el Poder Judicial. Imagínese a lo que podemos llegar. En fin, con todo respeto a los jueces, por favor, ¿no? Porque en verdad la carga es ingente. Entonces, tenemos que los árbitros pueden dictar y también los jueces pueden dictar. No están convidados al tema. Y convidados en ese supuesto donde aún no está constituido el tribunal de derecho. Y ya vamos a ver, y ustedes lo habían adelantado también, el tema de las ejecuciones de estas solicitudes, de ejecución de la medida cautelar, la participación de los árbitros, de los jueces, en donde también van a estar invitados ellos, los jueces, a este tema. Solamente por último, hay una excepción en el tema del arbitraje internacional. Y esta excepción es en la que, aún a pesar de que estoy dentro de un convenio arbitral, aún a pesar de que estoy dentro de un proceso arbitral, a pesar de eso, en el arbitraje internacional, como lo dice la norma, es posible que las partes, con conocimiento de los árbitros, acudan directamente al Poder Judicial a solicitar la actuación, se dicte una medida cautelar. ¿Me dejé entender? No. Veo las caras de interrogación. En un arbitraje, sabemos la diferencia entre arbitraje nacional o doméstico y arbitraje internacional, ¿verdad? Clarísimo. Arbitraje internacional, que me parece que es mucho más fácil de definir, arbitraje internacional es todo aquel que calza en el artículo 5, cualquiera de los 3 números. ¿Sí? Ustedes lo tienen claro. Los otros, arbitrajes nacionales, desde el punto de vista del decreto legislativo 1071, son aquellos que no encajan dentro de esos presupuestos, ¿no? Que en lugar del arbitraje, las partes tengan estados distintos al momento de celebración de su convenio arbitral, el lugar del arbitraje sea distinto a los estados de las partes, o que en el caso de partes peruanas, el objeto, la diferencia, en fin, etcétera, tiene varias palabras ahí, sea en un lugar distinto del lugar donde tiene domicilio las partes. Esto es, nuevamente voy a tomar a Roy como ejemplo. Roy y Miguel, los dos somos peruanos, pero el señor es el dueño de la fábrica de Lalde, y yo soy el dueño de la fábrica de Gloria, y los dos tenemos una diferencia con respecto a una planta o lo que fuere en Bolivia. Sería una arbitraje internacional. Ojo, siempre estamos hablando
qué entiende el arbitraje internacional con estas definiciones que les he dado desde el punto de vista de nuestro decreto legislativo 1071. Cada una de las legislaciones que ustedes van a poder viajar por el internet, por todas las normas de arbitraje en el mundo, y se van a dar cuenta que algunas tienen algunos matices distintos. Casi todas van a beber de la ley modelo musicral, entonces estos modelos son bien parecidos, ¿no? O estos supuestos. Y también saben ustedes cuando hablamos de un arbitraje extranjero, ¿verdad? ¿Cuándo hablamos de una persona extranjera? ¿Ah? Cuando no es nacional. ¿Ya? Pero... A ver, veamos esto. Estamos nosotros en la boletería de la entrada al santuario Machu Picchu. ¿Cómo sabemos que es internacional? Bueno, se llama ahí no, pero ¿por qué? Por el documento, ¿verdad? Y es extranjero, porque viene, ¿y cuál es la primera pregunta? No, antes de verle el pasaporte. ¿De dónde viene usted? Es la misma pregunta que nos deberíamos hacer para tratar de descifrar cuándo estamos hablando de un arbitraje extranjero. Señor Laudo, ¿de dónde viene usted? Viena, 10 de septiembre del año 2012. París, 10 de julio del año 2011. Beirut, no sé cuánto, 2012. Ese laudo que viene de Beirut, que viene de Berlín, que viene de París o de donde quiera, ese es el llamado laudo extranjero. ¿Ahora sí me dejo entender? ¿Sí? El laudo extranjero es aquel que no ha sido dictado en el Perú. Como dice nuestro compañero, aquel que no nació en el Perú. ¿Sí? Un laudo nacional es aquel, desde nuestro punto de vista, con la 1071, aquel que se dictó acá, en Santa Cruz, Roy, en fin, 3, firmamos ahí, va, el laudo sobre, no sé, lo que quieran, un tema de contrataciones con el Estado. Ahí está. Un laudo internacional, tenemos, no sé, un ciudadano ecuatoriano y un ciudadano chileno que han seguido el arbitraje acá en Perú. Yo participo, firmo mi laudo, es un arbitraje. ¿Se dictó en Lima o no se dictó en Lima? Sí, se dictó partida de nacimiento en Lima. No hay ningún problema. Pero cuando hablamos de un arbitraje extranjero, estamos hablando de estos arbitrajes que han sido dictados fuera y que por alguna extraña razón vienen a visitar. Y extraña razón, obviamente, es la ejecución de ese laudo, ¿no? Porque acá están los fondos más importantes de esta empresa, en fin, ¿no? Compañía, lo que fuera. Como dicen ustedes, vamos. Entonces, cuando hablamos de arbitraje internacional, la norma nos permite que aún que estemos en un proceso arbitral, no sean los árbitros quienes dicten la medida cautelar, sino que sean los jueces del Poder Judicial. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué hay esa excepción en el arbitraje internacional? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Me dejan entender con la pregunta? ¿Más o menos? En el arbitraje internacional, les decía yo, hay una excepción en donde permite que aún cuando ya está constituido el tribunal arbitral, cuando estamos en plenas actuaciones arbitrales, se permite que las partes puedan solicitar una medida cautelar a los jueces. A los jueces se puede juzgar, ¿pero por qué? Por ahí vamos, tibio. Pero, ¿qué más? ¿Qué otras cosas se le puede ocurrir a usted? Arbitraje internacional, pensamos, las partes que van a estar interviniendo acá son partes de otros países, no todas se van a ver regidas por el Código Civil peruano, la Constitución peruana, el decreto legislativo de etc., sino otra norma que nosotros no conocemos. ¿Qué creen ustedes que podría ser? Acá se ustedes, ¿perdón? Con la sala es la que explicaría de verlo. ¿Por aquí? La sala de poder de No me refiero al órgano competente, sino más bien a la razón de por qué en el decreto legislativo 1071 se ha considerado esta excepción. Ustedes cuando hablaron del tema de medidas cautelares, yo les pregunté, ¿es posible que los jueces, sí, que los árbitros dicten medidas cautelares? Nacionales no. No, sí, habíamos dicho que sí. Habíamos dicho que sí. Las nacionales sí. Los nacionales, obviamente. Pero se había generado previamente un debate.
nuestro compañero arriba, aquí otro compañero, dos compañeros acá dijeron que no era posible, ante el ejercicio. No es posible que se dicte una medida cautelar. La misma discusión, pueden imaginarse ustedes, puede generarse en otros países. En otros países, que les comenté a ustedes, Suecia, Suiza, Argentina, Uruguay, donde no se permite que sean los árbitros quienes dicten medidas cautelares. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago yo? Imagínense en un arbitraje internacional, yo, Miguel Santa Cruz, que no sé, que soy argentino y que quiero luego ejecutar, o que claro, yo solicito la medida cautelar, se lo solicito a los árbitros contra un ciudadano argentino, una empresa argentina, y luego yo pretendo, vía arbitraje o vía el tribunal arbitral, ejecutar esa medida cautelar dictada por los árbitros en la jurisdicción argentina. ¿Ustedes creen que un juez argentino va a permitir que un laudo arbitral sea ejecutado vía medida cautelar, una medida cautelar sea ejecutada? No, porque si en su jurisdicción está prohibido que un árbitro dicte una medida cautelar, no le podría sacar la vuelta hacia la norma. ¿Me dejo entender? ¿No? En Argentina está prohibido que los árbitros dicten medidas cautelares. Entonces yo juez argentino no podría, sobre pretexto de que este viene del extranjero, desconocer esa norma de orden interno y permitir la ejecución de una medida cautelar. Entonces la práctica arbitral en el tema de arbitraje internacional me resulta mucho más conveniente, más económico, más efectivo que sea el mismo juez del país donde estás llevando tú la controversia, sea quien dicte la medida cautelar y tú la puedas llevar y ejecutar al otro país. Por ejemplo. Pero acá se pueden ejecutar una medida cautelar en el extranjero y el Poder Judicial. Más bien, claro, una medida cautelar que venga de Argentina hacia Perú, sí. No hay ningún problema. Porque es más, nosotros tenemos ahí, y creo que ustedes, no sé si lo han visto, pero está la Convención de Nueva York del año 1958. La Convención de Nueva York habla sobre el tema de la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero de arbitraje. Y había una modificación en el artículo 7º de este convenio de Nueva York, en donde se ha ampliado a qué se entiende como laudo para poder utilizar a la Convención de Nueva York como mecanismo para la ejecución de una medida cautelar sin necesidad de pasar por el tamiz de la homologación, etcétera, etcétera, que siguen las sentencias dictadas en el extranjero. Es un mecanismo, la Convención de Nueva York, que facilita la ejecución del laudo e incluso medidas cautelares en el extranjero. Entonces tenemos que darnos cuenta cuáles son los países que han podido suscribir el convenio arbitral. Esto, la Convención de Nueva York. ¿El año 58 es 1958, desde esa fecha. ¿Ok? ¿No? Hay un montón de países, es más, la mayoría de países, y creo que en América solamente Surinam es el único país, es el único país que no ha suscrito la Convención de Nueva York. Pero igual también tenemos que ver, por ejemplo, qué países tienen restricciones para poder restricciones los árbitros para poder hacer o dejar de hacer algunas cosas. Acabamos de ver el tema de la imposibilidad que tiene un árbitro en Argentina de poder dictar medidas cautelares. Y solamente algunas perlitas. Por ejemplo, en Colombia, yo, Miguel Santa Cruz, peruano, no podría dictar un laudo, porque no está permitido que árbitros sean no nacionales colombianos. ¿Ah? Y hay otro dato más, ahora que está intervenido. Por ejemplo, en Arabia Saudita, las damas no podrían ser árbitros. Entonces uno tiene que darse cuenta, miren esos detalles que pueden sonarnos son cosas sin importancia, pero en una solución de un tema, además estamos hablando Arabia, del mundo árabe, petróleo, religión musulmana también. Sí, también, es verdad, porque también hay países de África que son básicamente musulmanes, si no veamos todas las guerras que hay actualmente por este tema, en fin, Eritrea y todo eso. Imaginémonos un laudo dictado por profesionales
internacionales mujeres y que luego pretenda ser ejecutada en nuestros países. Lo más probable es que terminemos con la imposibilidad de hacerlo, porque después es probable que diga, yo no lo puedo hacer, porque va en contra de mi derecho. Doctor, respetando los usos y costumbres de los pueblos, podemos decir que si ellas no pueden entregar el rostro, mucho menos esa sociedad le va a permitir dar órdenes a través de su lado para que se hagan cambios con el pueblo. Sí, no, por supuesto, claro, no, entiendo, pero lo digo como para ustedes, como asesores. Uno cuando ve un caso de esta magnitud, los casos de arbitraje internacional, tiene que darse cuenta de todos estos pequeños matices, que a uno le pueden parecer datos de curiosidades, queremos ponerle algún nombre, de las diferentes culturas, pero no solamente estudiar la legislación del país. Por ejemplo, ustedes me dirán, en Argentina sale en el Código Procesal el artículo 40, donde dice los árbitros estaban prohibidos de dictar medidas cautelares. Claro, usted como abogado se ha leído toda la norma, perfecto, sin ningún problema, pero no ha considerado que, por ejemplo, en ese país no está permitido, vamos a Colombia, que no está permitido que un árbitro sea no colombiano. Y existe un árbitro que era genial, 10 puntos, un recontra capo en el tema, pero que no era colombiano. ¿Cómo llevas a ejecutar ese lado de Colombia? ¿Me dejan entender con este ejemplo? ¿Sí? No. Esta excepción solamente, vuelvo a repetir, nosotros estamos viendo el tema de medidas cautelares desde la óptica del decreto legislativo 1071, no desde la norma colombiana, ecuatoriana o de Sudáfrica, sino desde Perú. Y mi referencia aquí a la excepción en el arbitraje internacional es Perú, decreto legislativo 1071, por eso hago la referencia al artículo 47, numeral 9. Mis comentarios siguientes han sido, justamente estamos hablando de por qué el legislador peruano eligió o consideró conveniente incluir esta excepción del convenio arbitral, perdón, esta excepción de la medida cautelar que sea exclusivamente, ya habiéndose constituido el tribunal, estando inclusive las actuaciones arbitrales en marcha, porque para el arbitraje internacional nuestra legislación permite que las partes no solamente vayan a los árbitros, sino que también puede ir al Poder Judicial. Y la razón está en que hay legislaciones, hay países, porque como estamos hablando de arbitraje internacional, es bastante probable que las partes que están interviniendo no sean peruanas, o que en su caso los bienes de estas partes no estén en el Perú, entonces tú tengas que irte a otra legislación para que vía juez se ejecute esa medida. ¿Ahora quedó más claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, por eso les digo, ¿qué consideraciones debemos de tener? Porque si en nuestro horizonte está, tengo que, mi otra parte es una parte colombiana, entonces tengo que pensar, es muy probable que estos señores tengan la mayor cantidad de sus bienes en Colombia. Entonces, si es así, ¿qué dice la legislación colombiana sobre el tema de arbitraje? Es imposible que un árbitro sea no colombiano. Entonces debo tener en consideración de no nombrar a un árbitro no colombiano. Yo. En Colombia está prohibido que los árbitros dicten medidas cautelares. Entonces no le voy a pedir al árbitro que dicte una medida cautelar porque en Colombia nadie me hace caso. ¿Sí? Por favor, si es que hay alguna duda, levanten la mano. Prefiero las preguntas y que salgamos todos aquí. Una pregunta. Sí, por favor. Escuchando, bueno, definitivamente hay una desproporción internacional, ¿no? Podría darse la aplicación de las medidas cautelares, pero habría que tener claro que si en nuestros contratos se establece también el convenio arbitral, también tenemos que establecer la carta fianza y también la carta fianza, así que el Estado va a contratar en la jurisdicción, en la localidad, o sea, en Perú, ¿no? Y eso simplemente se podría ejecutar en cualquier momento, así que estamos hablando de un documento, de una carta financiera de un banco peruano. Porque si vamos a tener que pedírselo al extranjero, no se va a poder ejecutar, en el caso de Argentina, como dice usted, en
Colombia por los requisitos que de repente no vamos a estar de acuerdo. A ver, yo me refiero a, el ejemplo era dos particulares, no intervenía el Estado privado, ¿sí? Y dos, me parece excelente lo que usted plantea, y creo que es lo que todos ustedes cuando elaboran un contrato también consideran incluir o sugieren a su patrocinado, incluir una garantía frente al incumplimiento, una garantía válida, se utiliza, es muy de práctica, además está como uno de los requisitos para firmar un contrato en el tema de contratación con el Estado, justamente es una garantía. Y me imagino además, estamos hablando de un arbitraje, un contrato internacional, garantías también se van a aplicar. Pero, a ver, la única cosa, la idea es que si es que resulta necesario que yo solicite una medida cautelar, pues darnos cuenta de las consideraciones o las posibilidades que nos da nuestro decreto legislativo para no solamente quedarnos en los árbitros, sino también poder acudir al juez para que nos ayude a hacer valer o permitir que nuestro derecho que está a la espera de una respuesta pueda ser al fin y al cabo conseguido. ¿Sí? Y en el tema del arbitraje del Estado, bueno, arbitraje del Estado con particulares, tendríamos que irnos ya a otro tipo de normativa, que no es el convenio, que no es la Convención de Nueva York, sino todo el tema de CIAL, que no sé si ustedes lo han visto, aunque sea de pasadita por el curso. Bueno, me imagino que será la parte 2 del curso. Bueno, continuamos. Pero ha quedado claro hasta acá, ¿verdad? Me interesa, ¿sí? Por favor. Bueno, medidas cautelares, los presupuestos generales, la forma en cómo se puede ejecutar, cómo se dicta, cómo se ejecuta, etc. Y bueno, este tema de tutela antes del proceso, dentro del proceso y terminado el proceso. Bueno, los presupuestos generales, ya habíamos conversado al inicio de la clase, son exactamente los mismos que examinamos cuando estamos en un proceso judicial cualquiera y hemos pedido una medida cautelar, ¿no? La verosimilitud o apariencia del derecho que se está invocando, el peligro en la demora, la adecuación, es decir, la congruencia y proporcionalidad con las pretensiones que se están planteando, y la contracautela que se tiene que la parte solicitante tiene que ofrecer. A ver, este tema de la contracautela hay de todo, ¿no? Desde la caución juratoria, depósitos, en fin, lo que ustedes puedan imaginarse. Es exactamente, o funciona exactamente igual que en un proceso judicial. ¿Había una pregunta al fondo? Bueno, lo habíamos visto, la constitución del Tribunal Arbitral, repito, para que nos quede muy claro, no es con la instalación, porque siempre uno, y se lo digo porque además yo que hago esto todos los santos días de Dios, porque trabajo en este tema de arbitraje, a mucha gente se les queda ahí la instalación, y uno piensa, claro, la instalación porque es la primera vez en donde puedes ver, bueno, aparte la conoces, imagino, por haber firmado, has suscrito un contrato, pero es la primera vez en donde ves a todo el tribunal en pleno, ¿no? Y lo conoces. Porque tú ahora quizás conocerás a tu árbitro, pero no necesariamente al árbitro designado por la otra parte, y menos quizás al presidente del tribunal. Pero no es la instalación, sino es la constitución, se da con la aceptación del último de los árbitros o con la aceptación del árbitro único. Constituido entonces el tribunal, nosotros, parte, cualquiera de ellas, tiene la posibilidad de solicitarse una medida cautelar. Bueno, está ya, lo hemos visto. Este tema de la constitución del tribunal arbitral podría ser de las partes, también se los pregunté a ustedes, las partes son las dueñas del arbitraje, entonces las partes también pueden haber establecido que no sea con la constitución, sino con la presentación de la demanda, sino con la aceptación que encuentre constituido, sino más bien que la constitución ocurra con la presentación de la demanda o con cualquier otra circunstancia, si así lo han decidido las partes, o las partes también a través de la aceptación de un reglamento, bueno, ese será el tratamiento que se le tiene que dar. ¿Sí? Esa es la excepción. Nuevamente, las partes son las dueñas de la arbitraje. Si ellas le quieren poner más temas,
Así como las partes podrían también limitar la posibilidad a los árbitros de dictar medidas cautelares. Ya lo vimos. Pregunta, ¿las medidas cautelares se dictan sin previo traslado a la otra parte? Inaudita parte. Secreto. Sino que chiste, ¿no? ¿Qué opinan? Porque casi siempre que yo pongo esto acá en la pregunta, al final siempre va a haber una excepción. O sea, más o menos puede ir adelantando el tema. ¿Perdona? Que cuando la parte lo solicita, hay veces que no se le corre el traslado de la solución cautelares. Y hay veces, ¿cuándo hay veces? Cuando el interesado solicita no correr el traslado. Cuando el solicitante dice, oye, argumenta, señores árbitros, miren, este es el pedido de medida cautelar. ¿Sí? A ver, la regla general es que recibida la medida cautelar, yo árbitro, traslado a la otra parte. Traslado no por 40 días, ¿no? Traslado por un tiempo muy corto, 3 días, cosas así, para que me diga, eso es lo que digo a la regla. Salvo, efectivamente, como lo ha dicho nuestro compañero, salvo que la parte solicitante de la medida cautelar diga, señor árbitro, si usted le corre traslado a la otra parte, me va a causar un perjuicio y este pedido va a caer en saco roto. Entonces, no hay una razón justificada como para el tema de no correr traslado. Se me ocurre, solamente para tomar el ejemplo de la carta fianza, si el señor está solicitando una carta fianza una medida cautelar de no innovar, esto es, de no ejecutar la carta fianza, ¿ustedes qué harían? ¿Le correrían traslado o la resolverían de cero? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hay una carta fianza, hay una solicitud de medida cautelar en donde dice, por favor, no ejecute, dígale a la otra parte que no ejecute esta medida cautelar. Perdón, esta carta fianza. ¿Será necesario correr el traslado a la otra parte? ¿O es que yo puedo resolver de frente? ¿Causaría algún perjuicio que yo le comunique a la otra parte? Oiga, su contraparte me está diciendo o me está pidiendo una medida cautelar en donde se le va a ordenar a usted que no ejecute esa carta fianza. ¿Hay algún perjuicio? ¿Algún peligro? Pregunto. Porque, a ver, ¿cuál es la generalidad en el tema de las medidas cautelares en el arbitraje? ¿Se corre o no se corre traslado? Se corre traslado. Yo me pongo a pensar, a ver, yo les digo, usted me dice, Miguel, me están pidiendo que no ejecute la medida cautelar. Si yo ejecuto la medida cautelar, me doy cuenta que estoy haciendo. Estoy desconociendo absolutamente esta situación. O sea, no me están diciendo guarda la plata, porque la plata, en este caso, yo no es que la tenga físicamente en mi bolsillo o en mi cuenta de ahorro. El dinero en una carta fianza lo tiene la entidad financiera, la que ha emitido la carta fianza. Entonces, me la pueden decir, y es lo que ocurre en la generalidad de los casos, en que te corre el traslado de ese pedido y tú como parte dices, bueno, ok, perfecto, yo no. O te aviso, mire, yo no lo voy a ejecutar, pero por favor que me la prorrogue, porque está por vencer el 10 de junio. Y acá el 10 de junio no creo que solucionemos el tema. El tribunal dirá, ya ok, te otorgo la medida cautelar, que Miguel no ejecute, pero tú, Roy, te encargas, perdona que vuelvo a utilizar tu nombre, porque es el único que pedí, pero tú, Roy, tienes que prorrogar la vigencia de esta carta para que todo se mantenga. ¿Esto quedando claro? No mucho. A ver. En el tema de contrataciones con el Estado, ¿sí? En el tema de contrataciones con el Estado, me piden siempre, cuando yo contrato con el Estado, una carta fianza. Carta fianza de cumplimiento, la carta fianza de adelanto, de adelanto de materiales. ¿Claro hasta ahí? Sí, perfecto. Vamos a un arbitraje. ¿Sí? El contratista lleva el arbitraje a la municipalidad.
Durante el proceso, el contratista dice, es muy probable que la municipalidad me quiera ejecutar esa carta fianza. ¿Sí? Y ustedes pueden imaginarse las consecuencias que significa que a una persona le ejecuten una carta fianza, ¿no? Porque el banco le paga a quien va, no tiene ningún problema, está tirando nombre de la municipalidad, o que el señor tome la carta su cheque. Pero va y le cobra al otro que ni termine de pestañear y le está cobrando, porque además le ha dado a su vez garantías. Entonces, el contratista le pide al tribunal arbitral, señores árbitros, díganle a la municipalidad que como estamos en el proceso, no me ejecute esa carta fianza. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿el tribunal podría o no debería correr traslado de ese pedido cautelar? ¿Perdón? Sí puede, porque está ya reservado solamente lo que está ejecutando. A ver, hay ese tema del pedido de discreción. El tribunal, por favor, si tú le vas a comunicar este tema a la municipalidad, lo más probable es que la municipalidad lo termine de ejecutar en dos al tiro. ¿Sí? A ver. En el caso de cartas fianza, lo que usualmente ocurre es que se le corre traslado a la otra parte, para el ejemplo, se le corre traslado a la municipalidad que se le dice, señores municipalidad, el contratista me está pidiendo esta medida cautelar en donde me pide no innovar, y no innovar significa que tu municipalidad no ejecutes esa carta. Responde la municipalidad, esto es lo que ocurre usualmente, responde la municipalidad y dice, mira, no tengo ningún problema en no ejecutar, pero lo que sí le pido, y porque además así lo establece la norma, en donde mientras dure el contrato, el tema de contrataciones con el Estado, tú tienes que prorrogar las cartas fianzas hasta el fin del tema hasta el fin del contrato. Entonces, yo también, así como yo no voy a ejecutar, yo pido que el contratista me prorrogue este tema porque está venciendo el dinero. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro? Perfecto. Doctor. Volviendo a tu ejemplo, en la mayoría de casos se ejecutan la carta fianza. En algunos casos se ejecuta. Usted como árbitro le comunica, y está ejecutando la carta fianza. En algunos casos se ejecuta. Eso sí es verdad. Pero ¿qué es lo que luego te pide la parte? También me lo han pedido. Una vez ejecutada la carta fianza, te dicen, señor árbitro, ya me ejecutó la carta fianza, pero necesito que usted le pida que ese dinero de la carta fianza no lo mueva. Porque claro, es un líquido que ingresa a las arcas de la entidad. El tribunal podría disponer que no la inamovilidad, la retención, el secuestro en forma de depósito del tema de ese dinero por parte de la entidad, ¿podría o no podría? ¿Qué opinan ustedes? ¿El tribunal podría dictarlo o no? ¿Podría o no podría? Absolutamente. Y lo he visto en más de una oportunidad. El tribunal le dice, ok, entidad, usted tiene la plata, porque la entidad además dice, sí, no le queda otra, porque además cuando presentan la demanda, el pedido de medida cautelar, lo primero que te van a hacer es la carta del banco, de la entidad financiera, diciendo, señores, contratista tal, el día 11 de julio le hemos pagado, el 26 de mayo le hemos pagado a la entidad tantos miles a propósito de la ejecución de esto. Entonces, es obvio que ejecutaron. Es obvio que ese dinero lo debes tener tú. Y lo que le pide el tribunal es que nos señale el número de cuenta en donde tiene esos depósitos y que se queden ahí y se congelen hasta la resulta de este arbitraje. Porque en muchos casos, justamente la pretensión, entre otras, es la devolución del monto ejecutado vía carta fianza. Doctor, tiene una pregunta. Este nuevo pedido para que se inmovilice el dinero resultante de la ejecución de la carta fianza, también tendría que correrse traslado a la municipalidad. A ver. La frase es, tendría, yo voy al artículo correspondiente al 47, que habla sobre el 48, que es el procedimiento, y donde te dice, en principio, todas las medidas cautelares se deben correr.
Sin embargo, el tribunal tiene, a pedido de la parte, la posibilidad de revisar el tema y decir, si le corro traslado, lo más probable es que resulte ineficaz. Entonces, es una cuestión de qué es lo que opina el tribunal y cómo resuelve el tribunal. En algunos casos lo he visto. Y en otros casos también, donde se dicta directamente, también he visto que se dicta directamente, sin ningún problema. Ahora, me contestarás. Entonces, ¿cuál es el tiempo que voy corriendo? Me contestarás ahora. ¿Cumple acaso la entidad de guardar realmente esos dineros? En los casos en los que yo he visto, sí los cumplen. Debo decir sí, los cumplen. Porque además me presentan, tienen que tener esa plata, no la pueden tener en la cajita de la secretaria, ¿no? Que está ahí los 300.000 soles o los 200.000 soles de ejecución de la carta fianza. La ingresan en una cuenta que aparece en el MER, que uno sabe, aparece ahí, y te remiten, es más, me han remitido los documentos que acreditan el depósito de esa cuenta. ¿Y a propósito de qué? Porque claro, el MER no es que te reciba, deposítame esta plata en mi cuenta municipalidad, sino te pregunta, oye, ¿y a propósito de qué tienes esos 400.000 soles? No, los cobro de impuestos. No, ejecuté una carta fianza de este contrato. ¿Sí? Doctor. Sí, doctor. Eso quiere decir de que los árbitros necesariamente tienen que dictaminar la medida cautelar tal y como se la ha solicitado la parte, o evalúan, tienen algún criterio. En ese caso, después, por ejemplo, apartándonos del tema de la carta fianza, en el caso que le pidan a usted, comenzando nomás el proceso de arbitraje, por ejemplo, el embargo de un automóvil o el embargo de muebles de una casa. En este caso, la medida cautelar debería ser con disposición o simplemente al interesado como retenedor. Lo que tendrías que ver es, igual como sucede en el Poder Judicial, examinar todos los sustentos que te están dando, similitud, la contracartera, todo lo mismo. Y tendríamos que ver, dependerá de cada caso. Sucede igual con el Poder Judicial. El árbitro, así como el juez, tiene la posibilidad de estudiar lo que le están pidiendo. Como tanto es así que este tema es un tema, ahora sí funciona bien, es un tema, si quieren, accesorio, el que puede lo más, puede lo menos. Como ellos son los que van a resolver al final el fondo del tema, obviamente que podrán también estudiar, también mensuar si es que este tema accesorio, medida cautelar, procede o no procede. Es la misma razón. ¿Alguien más tenía una pregunta o...? A ver, dame 2 minutos. Sí. Te escucho. El artículo, perdón. Cuando ya el laudo va a producir, o sea, antes no se puede ejecutar. Entonces lo que yo entiendo es... ¿Cuál es garantía? ¿El tema de contrataciones con el Estado? Ya. En este caso las cartas fianzas, están prohibidas. Pero si yo solicito medida cautelar sobre eso, ¿no es contradictorio? No, lo que me está diciendo es, no me las ejecuten porque hay la posibilidad de que te las puedan ejecutar, porque justamente la discusión en muchos de estos pedidos, a ver, en muchos casos hay una declaración de esto, se resuelve el contrato por incumplimiento. Entonces, la entidad siente que ha sido perjudicada y para resarcirse de ello, ejecuta la carta fianza. Entonces, para evitar esta situación, porque además algo tiene que haberme llevado al problema principal, al problema de fondo, que es la resolución del contrato, por ejemplo. Entonces me dice la parte del contratista, no ejecute, dígale a la entidad que no ejecute esa carta fianza. Yo la voy a mantener vigente, porque es una de mis obligaciones. Yo la tengo que mantener vigente. ¿Ok? Perfecto. Y por eso es que te lo pide, para que no se la ejecute. Nada más. Claro, pero en este caso sería, como todavía no he recurrido al tribunal arbitral,
puedo ejecutar o no. O sea, ahí entonces una vez que yo ya recurro a la ya no lo puedo ejecutar. A ver, Dos tiempos ejecutando. a ver, yo puedo ejecutar, obviamente. Yo, entidad, la puedo ejecutar. Pero el pedido cautelar no lo hace la entidad, lo hace el contratista. Y que le dice, yo sé que tú puedes, no lo hagas. ¿Me entiendes? Son dos momentos. Cuando yo ya recurro al ámbito, entonces yo puedo decir que ya está prohibido al lado, pero como no recurro, entonces puedo hacer lo que usted dice, ¿no? Ejecutar. Claro, pero hay una prohibición de que la entidad no puede ejecutar las cartas fianzas, salvo, y lo dice así, salvo que no las hayan prorrogado, por ejemplo. Entonces tengo una posibilidad para ejecutarlo, porque tú, contratista, no cumpliste con tu parte. Tu parte también era mantenerlas vigentes. Claro, pero también, al fin y al cabo, responsabilidad de la entidad. Porque ¿qué pasa si al final se declaran infundadas todas las pretensiones y le dicen, sí señor entidad, usted tenía razón, así que cóbrese nomás de todas las cosas? Pero claro, cuando va y voltea, la carta fianza ya no está vigente. ¿A quién se la va a cobrar? También termina siendo una responsabilidad de la entidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bueno, continuamos. A ver. El artículo 47, numeral 3, no sé si ya lo encontró. Bueno, la referencia, por si acaso ustedes descubran o tengan que ser asesores en algún proceso que esté regulado que hubiera estado regulado por la norma antigua, el artículo era el 81 y que no señalaba nada respecto a correr traslado a la otra parte. Bueno, esto es solamente como un dato para ustedes. Y bueno, la excepción de la que hablábamos hace un momento es cuando la parte que solicita la medida cautelar justifique la necesidad de no correrle traslado a la otra parte, justamente para garantizar la eficacia de la medida cautelar. Ejecutada la medida cautelar, puede formularse un recurso de reconsideración contra lo decidido por el tribunal arbitral. Esto es, se dicta la medida cautelar, in audita pars, u oyendo a la otra parte, la parte que se ve perjudicada con esta adopción de medida cautelar, puede pedirle al tribunal, señores tribunal arbitral, por favor reconsideren esa decisión. ¿Sí? La antigua norma, por ejemplo, la 26572, no permitía el tema de la reconsideración. ¿Y quién ejecuta la medida cautelar? Los árbitros, los jueces ordinarios, o depende. Esto ya lo hemos estado viendo, ustedes lo han ido planteando durante las intervenciones. En principio, ¿quién puede ejecutar la medida cautelar? Los árbitros pueden hacerlo. Y si no pudieran hacerlo de manera directa, porque necesitan fuerza, coercio, ejecutar el tema propiamente, utilizando la fuerza, ¿a quién tendrán que recurrir? Al juez. Alguien acá comentó, nuestro compañero aquí adelante, que, por ejemplo, hubo una modificación en el tema del reglamento de registros públicos, en donde permite que títulos que son o que pueden originar una inscripción, las sentencias, podemos ver los laudos arbitrales o las decisiones arbitrales. Yo he dispuesto, por ejemplo, una medida cautelar de inscripción de demanda arbitral en un inmueble, en una partida registral, a propósito con una solicitud, un oficio cursado a los registros públicos para que se incorpore este tema como una anotación dentro de la partida registral de un inmueble. ¿Perdone? ¿Y qué acompañamos ahí? Acompañamos, en primer lugar, mi presentación. Y mi presentación está en el acta de instalación, en donde está ahí, firmado por las partes o apoyado por las partes, si es que las partes no hubieran asistido, por ejemplo, no sé, alguna ratificación, si es que hubiera sido el caso que yo hubiera querido solicitar, acompaño también eso, acompaño el contrato, o donde aparece el convenio arbitral, justamente para darle al registrador
esta veracidad, esta certeza de la cual también comentaba aquí nuestro compañero adelante, respecto al miedo que podría tener, porque oye, me puede estar sorprendiendo con este tema. Doctor. Esa modificación es riesgosa. Trae mucho riesgo esa modificación a nivel registral. Debe ser. Bueno, en realidad el trabajo de los registradores siempre está... hemos visto en más de una oportunidad en donde registradores que han aceptado transacciones y que al final el notario no existía o estaba muerto. Claro, me traen el documento y con el sello, con la firma y todo. Es complicado. Sí, efectivamente puede traer complicaciones, pero para eso está el registrador y que te puede pedir documentación adicional. Eso no quiere decir que estén controvirtiendo la decisión del árbitro. No es que me esté diciendo, oiga, árbitro, repiense su decisión. Lo que me está diciendo es, yo necesito es un riesgo, efectivamente, pero para eso, como le vuelvo a repetir, en el caso de los registradores, a mí no me ofendería para nada el recibir una solicitud del registrador en donde quizás me solicite mayor información para poder asentarse o para poder adoptar la decisión y cubrir, como dijo acá la compañera delante, el tema de las responsabilidades que pudieran verse perjudicado por ello, por tomar esta decisión. La doctora Campos dijo que no era necesario en el caso de los árbitros que tienen mayoría, ellos se inscribían bajo responsabilidad, sí, a diferencia de los jueces que a veces sí le devolvían para no preguntarle algo, pero en el caso de los jueces. Como le digo, yo he tenido la oportunidad de hacerlo y se los he mencionado, y les he mencionado los documentos que hemos remitido para solicitar la inscripción y no hemos tenido ningún problema. Ahora bien, el tema de las medidas cautelares y la solicitud, a ver, entiendo la preocupación que manifiesta usted, pero tengamos en cuenta cómo funciona todo el sistema. Este sistema ha sido pensado de tal forma que no solamente se piensa que no se utilice ese mecanismo aquí, sino también en el exterior. Tenemos esta convención de Nueva York en donde justamente un pedido de una cautelar que ni siquiera se dicta acá, que ni siquiera es que yo pueda ir y mandarle una carta fácilmente y decirle, bueno, usted que domicilia en calle Ramón Rivero 672 Miraflores, necesito tales y cuales documentos. Es otra cosa, más complicada. Y estoy pidiendo al juez que lo haga. Hay riesgo, me queda claro, como en todo. Siempre nos vamos a poder encontrar con tribunales arbitrales fantasmas o creados ad hoc. Sí, efectivamente, es una posibilidad. Pero tenemos que estar alertas para no caer en eso. Y para eso están no solamente los árbitros, sino también los abogados de la parte. Pero existe el mecanismo también de alerta registral. Sí, no, hay varios mecanismos. Entonces te van a notificar y si no está inmediatamente acudir. Por eso, hay mecanismos. Y bueno, en principio no habría ningún problema, no hay, y por eso lo mencioné, hay una modificación, una inclusión dentro del reglamento de registros públicos para que las decisiones de los árbitros puedan ser inscritas como una anotación en una partida de registro. Bueno, entonces tenemos que pueden ser los árbitros los que ejecuten estas medidas cautelares, también a solicitud de los árbitros,
por los jueces. Y pregunto, ¿los jueces pueden revisar la decisión de los árbitros? ¿Pueden considerar, miren, me parece a mí, señor árbitro, que esta medida cautelar está mal vista, está mal dictada porque le falta fundamentación? ¿Le parece? ¿Puede? No. Porque justamente el momento para intervenir del juez será el momento posterior, si es que hubiere proceso de anulación, y de acuerdo a las causales que ustedes ya han estudiado en este curso. El juez ayuda, complementa el trabajo, la decisión del tribunal arbitral. El tribunal decidió verde, es verde. Ejecuta. ¿Ve? El artículo 48 dice ahí el tema de la ejecución, con la medida cautelar. ¿Qué pasa si no se cumple con la medida cautelar? ¿Perdón? ¿A quién acudirían ustedes? Ustedes son árbitros y la parte no cumple. El banco crediticio no cumple con esto, mantener ese dinero. ¿Qué harían ustedes como árbitros? ¿A quién acudirían ustedes como árbitros? Al juez. Árbitro, mire, yo soy árbitro, estas son mis credenciales, mi acta de instalación, Señor juez, necesito que esto se ejecute y para eso necesito de usted. Aquello que no tengo yo, que me falta, el jus in peri, no lo tengo. Te pido a ti, juez, que me ayudes con esto. Sí. Y eso somos en plata, esta resolución arbitral. Claro, una resolución y eventualmente en esa resolución, al menos es lo que yo hago como fórmula, es que dentro de esa resolución se designe usualmente al presidente para que él haga los trámites de manera directa. Digamos, se viabiliza. ¿Perdone? Mediante todo el proceso de ejecución juzgada. Claro, claro. Entonces sale uno nada más. Además, en las mismas normas, que ustedes pueden ver el decreto legislativo 17.1, permite que se delegue en uno de sus miembros, en los miembros del tribunal, algunas actuaciones. Se delega en la persona del presidente para que sea él quien salga y evitar así tener que hacer resoluciones, etc. Y se va comunicando paralelamente a las partes. O sea, eso me parece un básico, ¿no? Para que las partes y haya absoluta transparencia. Doctor. Volviendo al primer ejemplo que puso usted. De la carta. En la que se había dictado, la medida cautelar la había dictado el árbitro. Sí. Había recibido el gerente y el gerente No. contesta que yo no lo voy a. ¿Correcto? Entonces ahí viene la diferencia. ¿Puede dictar la medida cautelar? No le puede hacer caso. ¿Correcto? Porque no le va a pasar absolutamente nada. Y es muy diferente a que un juez ordene que se ejecute esa medida cautelar, porque si no lo hace, puedo denunciar. Responsabilidad por supuesto. Entonces, en el primer caso, como le vuelvo a repetir, podría haberse dictado, pero el gerente podría haberse negado. ¿Por qué? Voy a pedir que me venga la orden judicial para salvaguardarme también. Exacto, para guardar mis espaldas, por supuesto, es posible. Por eso mi pregunta es, ¿qué pasa si el gerente o el banco... Tengo que recurrir al Poder Judicial. Yo árbitro recurro al Poder Judicial. Porque no tengo el poder coercitivo. Exacto, usted no puede obligar a la parte y menos a un tercero, porque además, pensemos, no era fundiciones, no era Altos Hornos, sino era un tercero. ¿Cómo hago para traer al arbitraje a ese tercero? Ustedes ya lo han visto, el tema de la extensión del convenio arbitral es un tema discutido, lo deben haber conversado acá, me imagino la sentencia además de anulación sobre este tema, en fin, que aún está en discusión dentro de nuestras cortes. Bueno, el artículo 48 está en la ejecución de medidas cautelares, el numeral 2. En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera la ejecución judicial, la parte interesada recurrirá a la autoridad judicial competente, quien por el solo mérito de las copias del documento que acredita la existencia del arbitraje y la decisión cautelar, procederá a ejecutar la medida sin admitir recurso ni oposición alguna. ¿Cuáles son las atribuciones del juez para los casos de la ejecución de la medida cautelar? Bueno, ya les pregunté, ¿puede acaso interpretar el contenido de la medida cautelar? ¿El juez puede hacer eso? No, ¿verdad? ¿El juez puede interpretar los alcances de la medida cautelar? Tampoco. ¿Qué debe hacer el juez entonces? Ejecutar la medida cautelar. Nada más.
Y eso está, y ustedes lo pueden leer en el artículo 48, numeral 3. La autoridad judicial no tiene competencia para interpretar el contenido, alcances de la medida cautelar. Cualquier solicitud de aclaración o precisión sobre los mismos o sobre la ejecución cautelar será solicitada, o sea, yo juez, si tengo alguna duda, solicito al árbitro, o sea, será solicitada a la autoridad judicial o por las partes al tribunal arbitral, y es el tribunal arbitral quien aclara, quien define, quien precisa los alcances de la medida cautelar, no es el juez. Ejecutada la medida, la autoridad informará al juez, al árbitro, perdón, y remitirá copia certificada de los actuados. Bueno, la competencia entonces para adoptar las medidas cautelares, ¿ante quién se solicita antes de iniciado el proceso arbitral? Antes de constituido el tribunal arbitral. Ante el juez, porque no tenemos aún un tribunal. Constituido el tribunal, ante los árbitros. Durante el proceso arbitral, árbitros, salvo excepciones. En el arbitraje internacional tenemos la posibilidad de ir directamente al Poder Judicial para solicitar, por estas razones que habíamos hablado. Igual podrá haber una intervención del Poder Judicial respecto a las medidas cautelares durante el proceso, ¿sí o no? Sí, acabamos de hablar del tema de qué pasa si nuestro buen amigo banco fiduciario no quiere aceptar. Yo tengo que acudir al juez y decirle, pues estamos durante el proceso, estamos caminando, etc. Yo le digo, señor juez, ayúdenme. No es que se subrogue en mi persona de árbitro, sino que complementa. Va caminando conmigo, complementa, pero sí interviene. ¿Okay? Lo digo para que nos quede preciso. Y al final, y durante el proceso, ¿habrá una solicitud de medida cautelar finalizado el proceso, expedido el laudo? ¿O ya es más bien la ejecución propiamente del laudo? Ya es la ejecución del laudo propiamente. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Clarísimo? ¿O más o menos claro? Bueno, ya lo que quieren decir es almorzar, ¿no? Así que no los interrumpo más, yo les agradezco muchísimo y espero que las clases, estoy segurísimo por los ponentes, sí, no sé, como ya le dije, me estoy comprometiendo a remitírselo a la señora. Yo les agradezco y les felicito porque creo que han tenido un excelente panel de expositores y yo les agradezco a la administración y a ustedes el haberme dado su tiempo el día sábado. Muchas gracias.